Mi madre fue robada y golpeada hasta casi morir por 3 adolescentes. No tenía ni idea de que mi padre mataba gente para vivir. Esto pasó en mi ciudad natal, en Irán, cuando tenía 14 años. Mi madre era una de las pocas mujeres en nuestro pueblo con un trabajo real. Y esta noche en particular, estaba trabajando hasta tarde. Papá solo llegó a casa a las 3 de la mañana, aún cubierto de sangre seca de su turno anterior. Y cuando vio que mamá no estaba en casa, inmediatamente agarró sus llaves. Como hijo mayor, fui con él. Y después de horas manejando, la encontramos. Mi madre estaba acostada en un arbusto, su hijab medio desgarrado, moretones morados por todo su cuerpo y entre sus piernas. Había estado ahí por horas, demasiado herida para levantarse y sin teléfono para pedir ayuda. De alguna manera estaba viva, y mi padre inmediatamente la levantó. Podríamos haberla llevado al hospital, pero mi padre trabajaba para el gobierno, y sabía que los doctores verían a una mujer agredida y dirían que se lo estaba buscando. En su lugar, la trató en casa usando lo que había aprendido de su trabajo para sanar todos los huesos rotos y heridas que tenía. Le hizo muletas hechas a mano de madera que consiguió de árboles cercanos. La ayudó a recuperar la confianza para salir. Se hizo cargo de cocinar y limpiar a pesar de estar contra la ley de nuestro pueblo natal. En 5 meses, mi madre estaba completamente sana. Mi padre originalmente no tenía planes de venganza. Quienquiera que hubiera hecho esto sería imposible de rastrear hasta el día que volvió a pasar. 2 años completos después del primer incidente, mi madre estaba caminando a casa del mercado en plena luz del día, cuando fue rodeada por 3 chicos del pueblo cercano. La habían estado observando por semanas. Cuando trató de pasar junto a ellos, formaron un círculo cerrado a su alrededor y comenzaron a acercarse. Primero, tomaron su hijab, arrancándoselo y desgarrándolo en pedazos. Cuando mi madre trató de protestar, el mayor le dio una bofetada en la cara. Cayó en la arena, y una vez que estuvo en el suelo, las cosas empeoraron. La arrastraron por la fuerza a un callejón donde nadie podía verla u oír sus gritos, e hicieron cosas que no quiero describir. Solo logró llegar a casa porque otra mujer la encontró en ese callejón y la reconoció. Cuando se abrió la puerta principal y vi a mi mamá en los hombros de esta mujer, luchando por respirar, sentí el peor caso de déjà vu. Durante los siguientes meses, vi un lado diferente de papá. Era el esposo tierno, amoroso y cariñoso que siempre había sido. Pero cuando pensaba que nadie estaba mirando, vi esta rabia en sus ojos que nunca había visto. Comenzó a hacer llamadas, de repente cargando armas escondidas bajo su camisa a los mercados y yendo mucho menos al trabajo. Por 5 meses, mi vida consistió en ver a mi mamá despertar gritando de pesadillas de las manos de los chicos sobre ella, mientras mi papá compraba rastreadores GPS y tenía hombres que nunca había visto venir a la casa. Fue cuando pasó. Estaba en la escuela cuando el director me pidió que fuera a la oficina. Cuando llegué, se veía aterrorizado, y mi padre estaba sentado ahí en el uniforme de trabajo que nunca lo había visto usar. Vi el contorno de lo que parecía un arma en sus pantalones, y el director estaba pálido como un fantasma. Me dijo que fuera con mi padre, pero cuando pregunté por qué, no dijo ni una palabra. Seguí a mi padre afuera, y nos subimos a una camioneta que tampoco había visto nunca. Tenía banderas iraníes por todas partes, y el metal era más grueso de lo que podía imaginar. Se veía a prueba de balas. «Papá, ¿a dónde vamos?», le pregunté con voz asustada. «Ya eres un hombre, hijo», ignoró mi pregunta. «Y como hombre, proteges a las mujeres de tu vida». Le pregunté qué tenía que ver esto con sacarme de la escuela, y fue cuando finalmente me lo dijo. Había rastreado a los adolescentes que habían agredido a mi madre, y ahora conocía todas sus direcciones. Resultó ser los mismos 3 chicos ambas veces. Mi padre agarró mi hombro y me miró a los ojos. «He pasado los últimos meses tratando de conseguir justicia para tu madre. Cada llamada nocturna tardía y cosa rara que me has visto hacer. Estaba hablando con abogados, gente que conozco. Su voz se estaba quebrando como si estuviera por decirme algo terrible. ¿Lograste conseguir justicia?», pregunté, asustado de su respuesta. El hecho de que no había visto a mi madre en semanas solo me aterrorizó más. Negó con la cabeza. «No, no lo hice. Conseguí algo peor. Y por primera vez en mi vida, vi a mi padre desplomarse llorando completamente. Lágrimas reales. Me dijeron que los chicos no hicieron nada malo, que cuando tu madre fue agredida, ella los provocó». Lo miré incrédulo. «Y ahora tengo que divorciarme de ella», agregó. Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Por qué tienes que divorciarte de mamá?». «Porque una mujer casada solo puede dormir con su esposo. La infidelidad es un crimen». Pero ella no durmió con ellos. La agredieron. Me estaba enojando ahora. Lo sé, pero eso no les importa. Estaba sollozando tan fuerte que tuve que poner mi mano en su hombro. «¿Van a arrestar a mamá?». Mi voz temblaba, pensando en la mujer que vi ser apedreada por infidelidad cuando tenía 9 años. Y cuando papá se encogió de hombros ante mi pregunta, sentí mis propias lágrimas empezar a formarse. Todo lo que sé es que la gente arriba mío me está diciendo que me divorcie de ella, que tal vez tenga una oportunidad de salvar su vida si lo hago ahora mismo. Mi mandíbula se cayó. Sentí lágrimas rodando por mis propias mejillas. «Por eso estás aquí, hijo». Papá se secó sus propios ojos. «Si esos 3 desgraciados mueren esta noche, nadie puede probar nada». Me quedé congelado en el asiento del pasajero. Todo mi cuerpo se tensó como si alguien hubiera vertido concreto en mis huesos. Papá encendió el motor y la camioneta rugió a la vida, mucho más ruidosa que cualquier auto normal, y podía sentir las vibraciones a través del piso,
Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar mis rodillas fuerte solo para hacerlas parar, clavando mis dedos en mis jeans hasta que doliera. El tablero tenía este dispositivo GPS montado que nunca había visto antes, y mostraba 3 puntos rojos esparcidos en un mapa del pueblo cercano. La mandíbula de papá estaba tan apretada que podía escuchar sus dientes rechinando. Este sonido horrible de raspado que me dolía el estómago. Extendió la mano bajo su asiento sin mirar y sacó otra arma más grande que la que había visto bajo su camisa. Sus manos se movieron rápida y suavemente mientras la revisaba, tirando hacia atrás alguna parte metálica y mirando adentro antes de meterla de vuelta bajo el asiento. Y fue entonces, cuando realmente me golpeó, que esto realmente estaba pasando. Empezamos a manejar y vi los puntos rojos en el GPS acercarse, los números de distancia contando hacia atrás, y quería vomitar. El uniforme de papá se veía diferente al que normalmente usaba para trabajar, más oscuro y más pesado con parches en los hombros que nunca había visto antes. La tela era gruesa, casi como armadura, y cuando se movía, podía ver el contorno del arma bajo su camisa cambiar de posición. Me obligué a mirar hacia otro lado porque verla hacía que todo se sintiera demasiado real, como si estuviera viendo una película, pero estaba atrapado dentro de ella. Mi garganta se sentía tan apretada que no podía tragar, y quería pedirle que diera vuelta y me llevara de regreso a la escuela para fingir que nada de esto estaba pasando. Pero entonces, la imagen de mamá acostada en ese arbusto hace 2 años destelló en mi mente, su hijab desgarrado y su cuerpo cubierto de moretones, y no podía hacer que las palabras salieran. Papá tocó la pantalla del GPS y amplió el primer punto rojo, su dedo firme, aunque los míos todavía temblaban. Comenzó a hablar con esta voz plana que no sonaba nada como él, explicando cómo había estado siguiendo a estos chicos por 5 meses, usando herramientas de su trabajo gubernamental. Deslizó fotos en la pantalla, mostrándome imágenes de 3 adolescentes, y los reconocí del pueblo. Las fotos tenían marcas de tiempo en ellas, fechas y horas mostrando a los mismos 3 chicos entrando y saliendo de un café, caminando a una mezquita, tomando las mismas rutas a casa desde la escuela. Había docenas de fotos, tal vez cientos, todas organizadas por fecha y ubicación. Papá me mostró más fotos de ellos sentados en una mesa de esquina en el café, pasando el rato en un callejón, encontrándose en una tienda. El nivel de detalle me asustaba más que las armas porque esto ya no era solo rabia enojada. Esto estaba planeado y pensado y organizado como algo militar. Y me di cuenta de que papá había estado haciendo esto todos los días por meses, mientras yo pensaba que solo estaba trabajando hasta tarde. Deslizó a otra pantalla que mostraba sus horarios diarios, horas escritas junto a ubicaciones, y entendí que podía predecir dónde estarían en cualquier momento. Mi estómago se sintió enfermo mirando toda esa planificación, todas esas horas que papá había pasado observando y esperando y construyendo esta información. Papá nos condujo por calles estrechas que no reconocía, tomando vueltas que parecían aleatorias hasta que me di cuenta de que estaba evitando las calles principales. Se detuvo 2 cuadras de la primera dirección y puso la camioneta en estacionamiento. Luego se volteó a mirarme. Sus ojos se veían completamente vacíos, como si toda la calidez que siempre había conocido se hubiera ido, reemplazada por algo frío y duro. Me dijo que mi trabajo era simple, su voz tranquila y controlada, quedarme en la camioneta, vigilar la calle y tocar la bocina 2 veces si veía policía o alguien acercándose. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía que hacer. Asentí porque no confiaba en que mi voz funcionara bien, y papá apretó mi hombro una vez, su mano pesada y cálida. Luego revisó su arma otra vez, ese mismo movimiento suave, y alcanzó la manija de la puerta. Su teléfono empezó a sonar antes de que pudiera abrir la puerta, y vi el nombre de Gilbert Wagner destellar en la pantalla. Papá lo miró por un segundo como si estuviera pensando en no contestar, pero luego lo tomó y dijo, «Hola» de esta manera tensa. Vi su cara ponerse pálida, el color simplemente drenándose mientras la voz de Gilbert crepitaba por el altavoz, lo suficientemente alto para que yo escuchara pedazos. Gilbert estaba exigiendo saber si los papeles de divorcio habían sido firmados, su voz enojada e impaciente. Papá dijo que necesitaba más tiempo, pero Gilbert lo interrumpió y dijo que si papá no cumplía para mañana en la mañana, él personalmente se aseguraría de que madre enfrentara la penalidad completa por infidelidad. La palabra colgó en el aire entre nosotros, pesada y terrible. Papá no dijo nada más, solo se quedó sentado ahí sosteniendo el teléfono mientras Gilbert siguió hablando sobre procedimientos y leyes y consecuencias. Cuando terminó la llamada, papá miró el teléfono como si fuera una bomba que podría explotar, su mano temblando ahora también. Mi mente regresó sin aviso a 5 meses atrás, cuando mamá llegó a casa por primera vez, después de la segunda agresión. Podía verlo tan claramente, como si estuviera parado en esa puerta otra vez. Carolina Gupta había estado sosteniendo el peso de mamá, prácticamente cargándola, y mamá apenas podía caminar incluso con ayuda. Su cara había estado hinchada y magullada, su ropa desgarrada, y había estado haciendo estos pequeños sonidos de dolor con cada paso. Papá había corrido pasándome y levantó a mamá en sus brazos, llevándola a su habitación mientras yo solo me quedé ahí sin poder ayudar. Había visto a través de la puerta mientras papá examinaba sus heridas, sus manos temblando tanto que apenas podía tocarla, lágrimas corriendo por su cara. Por semanas después de eso, la había escuchado gritando en su sueño todas las noches. Estos sonidos terribles que me despertaban en la oscuridad.
Papá correría a su habitación y lo escucharía sosteniéndola, hablándole con voz suave, tratando de calmarla. Su propio cuerpo estaría temblando. Podía escucharlo en su voz, esta rabia suprimida que estaba tratando tan duro de controlar. A veces, los gritos continuarían por horas, y yo solo me quedaría en mi cama escuchando, sintiéndome completamente inútil. De repente recordé qué tan asustado se veía el director esta mañana, cuando papá apareció en la escuela. Había estado sentado en la clase de matemáticas, cuando el anuncio llegó por el altavoz, pidiéndome que fuera a la oficina, y mi estómago se hundió, porque eso nunca pasaba. Cuando llegué ahí, el director estaba parado detrás de su escritorio, y papá estaba sentado en una de las sillas, usando este uniforme que nunca lo había visto usar antes. Las manos del director temblaban cuando tomó el formulario de salida temprana, realmente temblando, y seguía mirando la cadera de papá, donde el arma estaba apenas escondida bajo su camisa. Había tartamudeado algo sobre esperar que todo estuviera bien con mi familia, su voz más alta de lo normal, y no hizo preguntas sobre por qué me iba. Papá le había dado esta sonrisa fría que realmente no era una sonrisa, y el director se había puesto aún más pálido. Había entendido en ese momento que el director sabía exactamente lo que estaba pasando, o al menos sabía lo suficiente para estar asustado, y decidió que era mejor no interferir. Papá sacó ambos teléfonos y empezó a hacer algo con ellos, sus dedos moviéndose rápido. Borró cada mensaje, cada registro de llamadas, cada pedacito de historial de ubicación de la semana pasada. Lo vi trabajar a través de los menús, tocando y deslizando, borrando todo. Luego sacó las tarjetas SIM de ambos teléfonos, pequeños chips de plástico y metal, y los dejó caer en el piso de la camioneta. Los aplastó bajo su bota, moliéndolos en pedazos. Luego abrió la puerta y tiró los pedazos a un drenaje mientras pasábamos manejando. Cuando le pregunté por qué, mi voz saliendo pequeña y asustada, explicó que si algo salía mal esta noche, nunca estuvimos aquí. No habría registro de dónde habíamos estado o qué habíamos hecho. Mi estómago se hundió mientras me daba cuenta de qué tan completamente había planeado para las consecuencias. Cómo había pensado en cada detalle de cubrir nuestras huellas. Esto no era solo sobre esta noche. Esto era sobre protegernos de lo que viniera después. Entramos a un garaje sin marcar en un barrio que no reconocía, y dos hombres que nunca había visto antes estaban esperando adentro. Tenían herramientas dispuestas en una mesa de trabajo y placas apiladas contra la pared. Papá salió y caminó hacia ellos y empezaron a hablar en un dialecto que apenas podía entender, las palabras rápidas y cortadas. Los hombres se movieron alrededor de la camioneta con eficiencia practicada, desatornillando nuestras placas y reemplazándolas con unas de una provincia diferente. Uno de ellos le entregó a papá una bolsa pesada que tintineó cuando se movió, el sonido de metal contra metal, y papá la tomó sin mirar adentro. Toda la operación tomó tal vez 5 minutos y me di cuenta de que papá había estado construyendo esta red por meses, encontrando gente que lo ayudaría sin hacer preguntas. Necesitaba usar el baño tanto que mi vejiga dolía y le dije a papá que tenía que ir. Señaló una puerta en la parte trasera del garaje y caminé hacia allá con piernas temblorosas. El baño era pequeño y sucio con un teléfono montado en la pared, uno de esos viejos con disco. Lo miré por un segundo. Luego tomé una decisión. Tomé el teléfono y marqué el número de Carolina Gupta, el que mamá me había hecho memorizar en caso de emergencia. Mi voz se quebró cuando contestó y le rogué que convenciera a papá de renunciar a esto, que le recordara que mamá lo necesitaba vivo más que necesitaba venganza. Estaba llorando ahora, lágrimas corriendo por mi cara, y le dije que papá iba a hacer algo terrible esta noche. Carolina no dijo nada por tanto tiempo que pensé que había colgado, el silencio extendiéndose hasta que pude escuchar mi propio latido en mis oídos. Luego dijo que trataría, su voz triste y cansada, pero su tono dejaba claro que pensaba que ya era demasiado tarde para cambiar su mente. Dijo que lo llamaría, trataría de alcanzarlo, pero podía decir que no creía que funcionaría. Colgué el teléfono y me limpié la cara, tratando de recomponerme antes de volver con papá. Afuera en el garaje, papá estaba empacando la bolsa de vuelta en un compartimento bajo el panel del piso de la camioneta. Sus movimientos rápidos y eficientes como si hubiera hecho esto 100 veces. No preguntó qué me había tomado tanto tiempo, y no le dije sobre llamar a Carolina. Manejamos en silencio por 20 minutos hasta que se detuvo en un edificio que nunca había visto antes. Una estructura estrecha metida entre una tienda de telas y un restaurante cerrado. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas descoloridas y la pintura se estaba pelando de las paredes. Papá me condujo por una escalera chirriante que olía a papel viejo y algo agrio que no podía identificar. La oficina de asistencia legal estaba en el tercer piso, solo un cuarto con un escritorio enterrado bajo pilas de carpetas y una mujer sentada detrás que se veía cansada de una manera que iba más profundo que solo necesitar dormir. Nos hizo señas para sentarnos en 2 sillas metálicas que se tambalearon cuando nos acomodamos. Papá explicó todo con esta voz plana y sin emociones, mientras ella tomaba notas en una libreta amarilla, su pluma moviéndose constantemente por la página. Cuando terminó, puso la pluma y nos miró con ojos que claramente habían escuchado demasiadas historias como la nuestra. Explicó que nuestra mejor opción era documentar absolutamente todo y tratar de mover el caso a una jurisdicción diferente, donde las leyes de agresión fueran interpretadas más progresivamente. La honestidad en su voz sobre qué tan escasas eran nuestras posibilidades se sintió casi peor que si nos hubiera dado falsas esperanzas.
Prometió presentar papeles solicitando una transferencia de jurisdicción, pero advirtió que podía tomar meses, y probablemente no funcionaría. Vi los hombros de papá curvarse hacia adelante, y sus manos agarrar sus rodillas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La abogada sacó una carpeta de uno de los cajones de su escritorio y esparció papeles por la superficie desordenada. Sugirió que empezáramos a construir un rastro de papel inmediatamente, documentando las heridas de mamá con fotografías y descripciones escritas, registrando cada detalle sobre las circunstancias de la agresión y manteniendo registros de la respuesta y amenazas del gobierno. Dijo que las organizaciones internacionales de derechos humanos a veces intervenían en casos como el nuestro si había suficiente documentación para probar falla sistémica. Sus palabras llegaron rápido, como si hubiera explicado este proceso 1000 veces antes. Le entregó a papá un paquete de materiales explicando métodos de documentación segura y le dio información de contacto para 3 organizaciones que monitoreaban violencia contra mujeres en Irán. Las manos de papá temblaron cuando tomó los papeles, sosteniéndolos como si fueran lo suficientemente frágiles para desmoronarse. Vi algo parpadear en su cara que podría haber sido esperanza antes de que la realidad pareciera estrellarse de vuelta sobre él y su expresión se volviera vacía otra vez. La abogada nos acompañó a la puerta y tocó brevemente el brazo de papá, un gesto de simpatía que hizo que su mandíbula se tensara. Manejamos a casa en silencio otra vez, el paquete de papeles en el tablero entre nosotros. Cuando nos detuvimos en nuestra casa, papá se sentó en la camioneta por 1 minuto completo, mirando la puerta principal antes de finalmente salir. Adentro, fue directamente al cuarto de mamá, donde podía escucharla respirar de esa manera inquieta que tenía cuando el sueño realmente no era descanso. Seguí y me quedé en la puerta, viéndolo arrodillarse junto a su cama. Su mano se movió a su frente, revisando por fiebre con la gentileza de alguien manejando algo precioso y frágil. Las muletas de madera que había tallado para ella meses atrás se apoyaban contra la pared, la madera gastada suave donde sus manos las agarraban. Mamá había perdido tanto peso que podía ver la forma de sus huesos a través de la manta, su cara demacrada de una manera que la hacía ver años mayor. Papá ajustó las mantas con cuidado infinito, arropándolas alrededor de sus hombros. Luego se inclinó y besó su frente tan suavemente que apenas vi sus labios tocar su piel. El contraste entre este cuidador tierno y el hombre que había estado listo para matar a alguien solo horas antes hizo que mi cabeza se sintiera mareada y confundida. Durante la siguiente semana, papá y yo caímos en un patrón que se sentía tanto propositivo como peligroso. Empezamos a observar los movimientos de Andreas Ayala con la precisión de una operación militar. Papá tenía una libreta donde registraba todo, horarios y ubicaciones escritos en columnas ordenadas. Andreas trabajaba en la tienda de su tío la mayoría de las mañanas, llegando alrededor de las 8 y saliendo alrededor de las 2. Los martes y viernes asistía a oración en la mezquita, siempre entrando por la puerta este y quedándose por exactamente 45 minutos. Cada jueves en la noche se encontraba con amigos en un café específico, en la esquina de 2 calles ocupadas, sentándose en la misma mesa cerca de la ventana donde podía ver gente caminando. Papá mapeó cada ruta que Andreas tomaba, cronometrando cuánto duraba cada viaje hasta el minuto. Fotografió ubicaciones desde diferentes ángulos, notando cuáles tenían cámaras de seguridad y cuáles tenían puntos ciegos. Estábamos construyendo un perfil tan detallado que podíamos predecir dónde estaría Andreas en cualquier momento dado, y ver a papá trabajar con este nivel de enfoque me asustaba más que su rabia anterior. Una noche, papá estaba deslizando por su teléfono en nuestra camioneta durante una vigilancia cuando todo su cuerpo se puso rígido. Había encontrado la cuenta de redes sociales de Andreas, y el idiota había estado publicando alardes vagos sobre conquistar mujeres y haciendo chistes crudos sobre hijabs. Los posts estaban codificados lo suficiente para evitar confesión obvia, pero lo suficientemente claros que cualquiera que supiera lo que había pasado entendería exactamente lo que quería decir. Las manos de papá empezaron a temblar mientras tomaba capturas de pantalla, su respiración viniendo más rápida mientras leía meses de comentarios. En un hilo con sus amigos, Andreas describió a mamá como la que no podía parar de llorar, y vi la cara de papá ir de pálida a roja a pálida otra vez. Guardó cada captura de pantalla metódicamente, construyendo un archivo digital de evidencia, incluso mientras la rabia se reencendía en sus ojos con una intensidad que me hizo presionar contra la puerta de la camioneta. Durante nuestras vigilancias, papá empezó a enseñarme técnicas de vigilancia de esta manera paciente y metódica que me recordaba cuando me enseñó a andar en bicicleta años atrás. Me mostró cómo mezclarse en multitudes igualando el ritmo y postura de la gente alrededor mío, cómo usar superficies reflectivas y ventanas de tiendas para ver a alguien sin voltear mi cabeza, cómo recordar caras y detalles creando asociaciones mentales. Su instrucción era completa y calmada, y me sorprendí sintiéndome orgulloso cuando noté un detalle que él había perdido. Un hombre que había pasado por nuestra ubicación 2 veces en 10 minutos. Luego la culpa me golpeó por sentir orgullo por habilidades que estábamos aprendiendo para venganza. Las emociones conflictivas me agotaron más que las largas horas de sentarse y observar. En casa, me hice cargo de más del cuidado de mamá mientras papá estaba trabajando o planeando. La ayudé al baño, sosteniendo su peso mientras arrastraba los pies por el piso, aunque se estaba volviendo más fuerte. Preparé comidas que podía mantener, principalmente arroz y sopas blandas que no molestarían su estómago.
Me senté con ella durante las peores pesadillas cuando se despertaba gritando y retorciéndose, y me apretaba las manos tan fuerte durante esos episodios que tenía moretones en mis muñecas y dedos. A veces, susurraba disculpas por hacernos pasar por esto, su voz tan quebrada que me dolía el pecho. Papá y yo desarrollamos una rutina sin palabras de turnarnos los deberes de cuidado, uno de nosotros siempre cerca en caso de que necesitara algo. En esos momentos, nos sentíamos como solo una familia tratando de sobrevivir, no conspiradores planeando violencia. Gilbert Wagner llamó al teléfono de papá una tarde, y vi la cara de papá ponerse pálida mientras contestaba. Gilbert dijo que venía y colgó antes de que papá pudiera responder. 20 minutos después, un vehículo oficial se detuvo afuera de nuestra casa con Gilbert y otros 2 hombres del gobierno que no reconocía. Gilbert se paró en nuestra puerta en su uniforme impecable y anunció en una voz lo suficientemente alta para que los vecinos escucharan que papá tenía 24 horas para firmar los papeles de divorcio o enfrentar terminación inmediata y cargos criminales por insubordinación. La amenaza fue entregada con esta sonrisa que hizo que mi piel se sintiera como si hubiera insectos arrastrándose sobre ella. Vi la mano de papá moverse hacia su cadera donde su arma normalmente estaba antes de controlarse y forzar su cuerpo a quedarse quieto. Asintió una vez y aceptó los papeles que Gilbert le empujó. Los documentos se veían nítidos y oficiales con múltiples líneas de firma marcadas en rojo. Esa noche, no pude dormir y escuché voces viniendo del cuarto de mis padres, bajas y urgentes. Me acerqué a la puerta y escuché a papá hablando sobre renunciar completamente a su posición gubernamental. Su voz desesperada, mientras sugería que removerse de la autoridad de Gilbert podría proporcionar alguna protección. La voz débil de mamá argumentó en contra, señalando que la posición de papá era lo único que impedía que Gilbert actuara contra ella inmediatamente, que sin ella estaríamos completamente indefensos. Escuché a papá hacer un sonido como si todo el aire hubiera sido golpeado fuera de él. Reconociendo la verdad en lo que había dicho, se sostuvieron en silencio después de eso, y escuché llanto silencioso de ambos que hizo mi garganta apretarse y mis ojos arder. Fingí no escuchar mientras me arrastré de vuelta a mi cuarto. Al día siguiente, mientras papá estaba afuera comprando víveres, tomé una decisión sin decírselo. Usé las técnicas de vigilancia que me había enseñado, las maneras de moverse silenciosamente y no dejar rastro para acceder a su computadora. Copié todos sus archivos de vigilancia en una memoria USB que había comprado con dinero de trabajos ocasionales, cada foto y documento con marca de tiempo. Copié los mensajes y textos amenazantes de Gilbert. Copié cada pieza de documentación sobre las agresiones, la visita al hospital que nunca hicimos, todo. Si todo salía mal, alguien necesitaba tener evidencia de lo que realmente había pasado y por qué habíamos hecho lo que habíamos hecho. Escondí la memoria dentro de un libro ahuecado en mi cuarto, uno de mis libros de texto viejos en el que nadie pensaría mirar. Todo el tiempo, mis manos temblaban, y me sentía como si estuviera traicionando la confianza de papá, pero sabía que esto podría ser nuestro único seguro contra desastre completo. Dormí mal esa noche, despertándome cada hora pensando que escuchaba pasos viniendo a mi cuarto. A la mañana siguiente, la abogada de asistencia legal llamó mientras papá estaba haciendo desayuno, y lo vi contestar con el teléfono presionado fuerte contra su oído. Habló por mucho tiempo, y papá tomó una pluma para escribir cosas en la parte trasera de un sobre, asintiendo, aunque ella no pudiera verlo. Cuando colgó, miró las notas por un minuto antes de caminar al cuarto de mamá donde estaba descansando. Seguí, y me quedé en la puerta mientras papá se sentó en el borde de su cama y explicó lo que había dicho la abogada. Le contó sobre una ciudad 3 provincias de distancia, donde mamá podría estar más segura, donde papá podría encontrar trabajo fuera del alcance de Gilbert. La voz de papá era silenciosa mientras listaba lo que significaría dejar nuestra casa y todo lo que poseíamos, empezar de nuevo sin nada en nuestros bolsillos, y la abogada dijo que las autoridades aún podrían rastrearnos incluso ahí. Mamá alcanzó la mano de papá, y se quedaron así por un rato antes de empezar a hablar en voces tan bajas que apenas podía escucharlos. Me senté en el pasillo afuera de su cuarto por horas, escuchándolos ir y venir, pesando opciones que todas parecían terribles de diferentes maneras. A través de la grieta en la puerta, podía ver sus caras, y juro que se veían 10 años mayores para cuando finalmente se quedaron callados sin decidir nada. Esa misma tarde, estaba regresando de la tienda de la esquina cuando vi a nuestra vecina, una mujer mayor que había conocido a nuestra familia desde antes de que yo naciera, detuvo a papá en medio de la calle, puso su mano en su brazo y le preguntó directamente sobre la camioneta del gobierno que seguía estacionándose cerca de nuestra casa, sus ojos agudos y preocupados. Me agaché detrás de un auto estacionado para ver, y vi todo el cuerpo de papá ponerse rígido, su cara mostrando el pánico que estaba tratando de esconder. Le dio alguna respuesta vaga sobre asignaciones de trabajo y proyectos especiales, sus manos moviéndose demasiado mientras hablaba. Ella no se veía convencida, y siguió haciendo preguntas sobre por qué las cosas parecían estar mal con nuestra familia, por qué había faltado a la escuela, por qué mamá nunca salía más. Papá siguió desviando y haciendo excusas, hasta que finalmente soltó su brazo, y se alejó. Pero podía decir por cómo miró hacia atrás, que no creía nada de lo que había dicho. Cuando papá llegó a casa, estaba temblando, y me dijo que la palabra se estaba esparciendo por el pueblo, que la gente estaba notando cosas, y haciendo preguntas que podrían meternos en serios problemas. 2 días después,
El director llamó al teléfono de papá y le pidió que viniera a la escuela solo, lo cual puso a papá lo suficientemente nervioso para revisar su arma 2 veces antes de irse. Esperé en casa por horas, viendo el reloj e imaginando todas las cosas malas que podrían estar pasando. Cuando papá finalmente regresó, sus hombros se veían menos tensos de lo que habían estado en semanas, y me hizo sentar para explicar lo que había pasado. El director se ofreció a cambiar los registros escolares para mostrar que había estado en clase el día que papá me sacó, y dijo que le daría una coartada a papá si alguien del gobierno hiciera preguntas sobre dónde había estado papá ese día. La voz de papá se quebró un poco cuando me dijo esto, y vi sus ojos humedecerse porque alguien con todo que perder nos estaba ayudando de todos modos. Era algo pequeño, pero significaba que alguien nos creía. Alguien estaba dispuesto a luchar contra Gilbert de su propia manera silenciosa. Al día siguiente, Carolina vino a la casa y le dijo a papá que tenía una hermana en otra provincia, que podía esconder a mamá por un rato, que la casa de su hermana era segura y nadie pensaría buscar ahí. Papá le agradeció pero se negó, su voz firme mientras decía que necesitaba manejar esto solo y no arrastraría a otras personas al peligro. Sentí mi frustración crecer porque podía ver que necesitábamos ayuda, necesitábamos aliados, pero papá estaba tan enfocado en proteger a todos los demás que no dejaba que nadie nos protegiera. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía cuando le dije a papá que esto era estúpido, que su orgullo nos iba a hacer matar a todos. La cara de papá se oscureció y señaló mi cuarto, diciéndome que no entendía nada y que fuera ahí ahora. Grité de vuelta que entendía bastante, que mamá necesitaba más que solo él, y él gritó sobre mí que esta no era mi decisión que tomar. Nos quedamos ahí gritándonos hasta que finalmente pisé fuerte a mi cuarto y azoté la puerta, todo mi cuerpo temblando de rabia y miedo. Más tarde esa noche, no podía dormir y encontré a papá sentado solo en la sala oscura, solo una sombra en su silla. Me senté en el piso cerca de él y mi voz tembló cuando empecé a hablar, diciéndole que ya no era un niño, que jalarme a este plan de venganza me hizo parte de ello, le gustara o no. Forcé las palabras a salir aunque mi garganta se sintiera apretada, diciendo que si me iba a usar como vigía, entonces tenía que escuchar cuando decía que necesitábamos ayuda. Papá me miró por mucho tiempo sin hablar, y luego su cara simplemente se desplomó y extendió la mano para jalarme a un abrazo. Todo su cuerpo temblaba y dijo que lo sentía. Sentía poner este peso sobre mí. Sentía hacerme crecer tan rápido. Prometió que pensaría en aceptar apoyo de gente que lo ofreciera, y nos quedamos ahí abrazándonos en la oscuridad hasta que sentí su respiración desacelerarse. Durante los siguientes días, papá y yo regresamos a observar a Andreas, y encontramos un café con ventanas grandes donde Andreas se encontraba con sus amigos cada jueves en la noche. Papá se obsesionó con esa ubicación, manejando a diferentes horarios para tomar fotos del edificio desde cada ángulo. Escribió notas sobre la ubicación del baño y dónde estaban las salidas. Tomó fotos de las líneas de vista desde edificios al otro lado de la calle. Lo vi fotografiar las mismas esquinas una y otra vez, cronometrando cuánto tiempo tomaba al personal rotar entre tareas, y me di cuenta de que había pasado de solo observar a realmente planear algo específico. Ese jueves en la noche, convencí a papá de dejarme entrar al café a explorar mientras él observaba desde el otro lado de la calle. Fui al baño a lavarme las manos y mirar alrededor, y mientras estaba parado en el lavabo, la puerta se abrió detrás de mí. Andreas entró y me congelé, mi mano aún bajo el agua corriente. Me miró sin reconocimiento alguno, solo otro niño lavándose las manos, y fue a usar las instalaciones mientras se reía de algo en su teléfono. Me obligué a seguir lavándome lentamente para poder ver su cara en el espejo. Se veía tan normal, solo un chico regular en ropa regular, y la desconexión entre qué tan ordinario parecía y lo que le había hecho a mamá hizo que mi cabeza se sintiera mareada. Mis manos empezaron a temblar, y tuve que agarrar el lavabo para estabilizarlas, viendo a esta persona que había destruido la vida de mi madre actuar como si nada estuviera mal. Sequé mis manos y me fui antes de que pudiera notar cuánto tiempo había estado mirando. Cuando llegamos a casa esa noche, papá me hizo sentar con esta mirada urgente en su cara, y me dijo que el plan había cambiado. Explicó que matar a los chicos solo empeoraría las cosas para mamá, porque la confirmaría como víctima de infidelidad, que el sistema legal lo usaría contra ella. En su lugar, quería agarrar a Andreas y forzarlo a confesar en grabación, algo que pudiéramos usar para presionar a las autoridades a investigar realmente. El plan sonaba arriesgado y complicado, involucrando bridas y equipo de grabación, y encontrar un lugar para mantener a Andreas mientras lo interrogábamos. Pero era la primera vez que papá había hablado sobre algo que no fuera asesinato, y sentí esta esperanza desesperada subir en mi pecho de que tal vez podríamos conseguir justicia sin convertirnos en asesinos. 2 días después, nos encontramos con la abogada de asistencia legal en una pequeña oficina en las afueras del pueblo, una reunión secreta donde revisó nuestro nuevo plan. Escuchó cuidadosamente mientras papá explicó todo, y luego negó con la cabeza y nos dijo que cualquier violencia contra los chicos, incluso solo para conseguir una confesión, podía ser usada para procesar a mamá por provocar los ataques originales. El sistema legal estaba tan retorcido que nuestros intentos de justicia podrían convertirse en evidencia de su culpa. La cara de papá se puso gris cuando dijo esto, toda la esperanza drenándose de él mientras se daba cuenta de que incluso acción no letal podría condenar a mamá. Salimos de esa reunión sintiéndonos más atrapados que nunca, de vuelta a no tener buenas opciones. A la mañana siguiente,
Papá hizo algunas llamadas a sus contactos gubernamentales, gente con la que había trabajado por años que le debían favores. Uno de ellos le dijo algo a papá que hizo que sus manos empezaran a temblar, y cuando colgó, me mostró lo que había escrito. La madre de Nigel, una mujer llamada Vivana, estaba en el consejo local y había estado bloqueando activamente cualquier investigación de los ataques. Su familia tenía influencia política a través de toda la región y había convencido a otros oficiales de que perseguir el caso dañaría la reputación del pueblo. Papá miró el papel con esta mirada de rabia que nunca había visto antes, sus manos temblando tan fuerte que el papel se arrugó en su puño, y entendí que el sistema no solo nos estaba fallando, sino trabajando activamente para proteger a los chicos que habían destruido a nuestra familia. Papá me llamó a la cocina 3 noches después, y lo encontré parado sobre nuestra mesa con objetos esparcidos por la superficie como si estuviera planeando una misión militar. Bridas en 3 tamaños diferentes junto a capuchas de tela negra y un pequeño dispositivo de grabación con baterías extra. Tomó cada objeto y explicó para qué era con esta voz plana que me asustaba más que si hubiera estado gritando. Las bridas restringirían a Andreas mientras lo interrogábamos. Las capuchas le impedirían ver nuestras caras o saber a dónde lo llevamos. El equipo de grabación capturaría su confesión en cinta que podríamos usar como evidencia. Vi las manos de papá temblar ligeramente mientras demostraba cómo asegurar las bridas, y mi estómago se sintió enfermo sabiendo que realmente estábamos planeando secuestrar a alguien. Me pidió que ayudara a empacar todo en una bolsa negra simple, y lo hice porque no sabía qué más hacer, mis dedos torpedeando con los objetos mientras mi cerebro seguía gritando que esto estaba mal. Papá siguió hablando sobre cómo esto era solo recopilar evidencia y cómo necesitábamos la confesión de Andreas para forzar a las autoridades a investigar, pero podía ver en sus ojos que estaba tratando de convencerse más a sí mismo que a mí. Empacamos la bolsa juntos y papá la escondió bajo la tabla suelta del piso en su habitación, donde mamá no la encontraría. Todo el tiempo me sentí como si estuviéramos cruzando una línea que nunca podríamos descruzar. Y quería decirle a papá que parara, pero la imagen del cuerpo roto de mamá siguió destellando en mi mente. La noche siguiente, papá me dijo que escribiera preguntas que le haríamos a Andreas durante el interrogatorio, y me senté en mi escritorio con una libreta tratando de averiguar cómo formular las cosas. Necesitaba preguntas que lo harían admitir lo que había hecho sin ser tan agresivo que alguien pudiera decir que lo forzamos a mentir. Escribí cosas como, ¿dónde estabas en la tarde de él? Y, ¿puedes describir lo que pasó en el callejón? Y, ¿quién más estuvo presente durante la agresión? Cada pregunta me hizo sentir más enfermo porque estaba planeando cómo torturar información de alguien, aunque se lo mereciera por lo que le había hecho a mamá. Papá entró a mi cuarto 1 hora después y leyó lo que había escrito. Luego empezó a agregar lenguaje legal que había aprendido de su entrenamiento gubernamental. Cambió mis preguntas simples a unas que sonaban más oficiales, usando frases como «para el registro» y «declara tu nombre completo» y «describe los eventos en detalle». Trabajamos en el guión juntos por otras 2 horas hasta que se leyó más como un interrogatorio policial que una conversación. Papá siguió diciendo que esto se sostendría como evidencia real si lo hacíamos bien, y seguía sintiendo aunque me sentía como si quisiera vomitar. Cada vez que quería parar, recordaría los gritos de mamá en medio de la noche, cuando las pesadillas se ponían malas, y me forzaría a seguir escribiendo. El jueves en la noche llegó, y nos sentamos en la camioneta al otro lado del café, donde Andreas se encontraba con sus amigos cada semana. Papá tenía la bolsa negra entre nosotros, y podía verlo revisando su reloj cada pocos minutos, esperando que Andreas se fuera solo. El café tenía ventanas grandes, y vimos a Andreas sentado en su mesa de esquina usual, riéndose con otros 2 chicos que no reconocía. A las 10:15, los otros chicos se fueron, y Andreas se quedó atrás para terminar su bebida. La mano de papá se movió hacia la manija de la puerta y me dijo que me quedara en la camioneta y vigilara por cualquier problema. Andreas finalmente se paró y caminó hacia la salida, y papá abrió su puerta listo para moverse. Pero justo entonces, un autopatrulla de policía dobló hacia la calle desde la dirección opuesta, sus faros barriendo por la entrada del café. Papá se congeló con su puerta medio abierta, y vi a Andreas caminar justo pasando nuestra camioneta completamente inconsciente, mientras el autopatrulla manejó lentamente por la calle. Papá cerró su puerta y golpeó ambas manos contra el volante tan fuerte que pensé que podría romperlo. Nos quedamos ahí viendo a Andreas desaparecer doblando la esquina a salvo, mientras el autopatrulla siguió en la otra dirección. La respiración de papá era áspera y rápida, y sus manos temblaban cuando finalmente encendió la camioneta. Manejamos a casa en completo silencio y me di cuenta de qué tan fácilmente todo este plan podía salir catastróficamente mal si hubiéramos sido 30 segundos más rápidos. A la mañana siguiente, estaba desayunando cuando el teléfono de papá vibró en la mesa. Lo tomó y su cara se puso completamente blanca mientras miraba la pantalla. Volteó el teléfono hacia mí y vi fotos de nuestra camioneta estacionada afuera del café anoche, con marcas de tiempo mostrando exactamente cuándo estuvimos ahí. Las imágenes eran lo suficientemente claras para vernos a ambos sentados adentro y hasta se podía distinguir la bolsa negra en el asiento entre nosotros. Papá se deslizó al siguiente mensaje y leí las palabras de Gilbert. Última advertencia. Firma los papeles o estos van a la policía local con cargos de conspiración de agresión. El chantaje estaba justo ahí por escrito, y papá solo miró su teléfono como si estuviera viendo su última oportunidad de desaparecer.
Puso el teléfono cuidadosamente y caminó al baño donde lo escuché vomitando. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos y se veía 10 años mayor que ayer. Esa noche, me desperté con mamá gritando desde su habitación y escuché a papá correr a ayudarla. Me arrastré a su puerta y vi a papá sostener a mamá porque estaba temblando tan violentamente que podría lastimarse. Sus ojos estaban abiertos, pero no estaba viendo nuestra casa. Estaba de vuelta en ese callejón con esos chicos encima de ella. Papá siguió susurrando su nombre una y otra vez hasta que finalmente regresó a la realidad y se desplomó contra él llorando. Regresé a mi cuarto, pero no pude dormir después de ver eso. A la mañana siguiente, papá me dijo que iba a firmar los papeles de divorcio para proteger a mamá. Dijo que mantenerla viva era más importante que permanecer casados, y su voz estaba completamente plana, como si ya estuviera muerto por dentro. Lo vi practicar firmar los papeles una y otra vez en la mesa de la cocina, su mano, moviéndose por la página como si estuviera ensayando su propia muerte. Debe haber firmado su nombre 50 veces esa mañana, cada firma volviéndose más temblorosa que la anterior. Manejamos a la oficina municipal 2 días después, y papá trajo los papeles de divorcio que Gilbert le había dado. Un empleado tomó los papeles y empezó a procesarlos con el tipo de eficiencia que viene de hacer lo mismo 1000 veces. Selló formularios y llenó documentos mientras la mano de papá temblaba tan mal en la pluma que su firma apenas se parecía a su nombre. Todo el procedimiento tomó menos de 15 minutos de principio a fin. Cuando terminó, el empleado le entregó a papá un certificado y le dijo que el divorcio era ahora oficial y legal. Caminamos de vuelta a la camioneta, y papá se subió al asiento del conductor, pero no encendió el motor. Solo se quedó ahí agarrando el volante mientras lágrimas corrían por su cara sin hacer sonido alguno. Nunca había visto a alguien llorar tan silenciosamente antes, y me asustó más que si hubiera estado sollozando en voz alta. Nos quedamos en ese estacionamiento por casi 1 hora antes de que papá finalmente se limpiara los ojos y nos llevara a casa. Mamá estaba esperando en casa, y sabía que algo estaba mal. En el segundo que entramos, papá la hizo sentar y le dijo lo que había hecho, y vi su cara desplomarse como si algo dentro de ella se hubiera roto. Empezó a llorar y decirle a papá entre sollozos que preferiría morir que tenerlo sacrificar su matrimonio por ella. Dijo que el divorcio de papel significaba que el sistema había ganado destruyendo a nuestra familia, y que no podía vivir sabiendo que había renunciado a todo para salvarla. Papá la sostuvo mientras lloraba, y traté de mediar entre ellos, diciéndole a mamá que el divorcio era solo papeleo legal, y que su vínculo real no había cambiado. Pero mis palabras sonaron vacías, incluso para mí, porque todos sabíamos lo que esto significaba. El sistema había forzado a papá a abandonar legalmente a su esposa, para evitar que la mataran por ser agredida. Mamá siguió llorando y diciendo la palabra divorcio una y otra vez, como si no pudiera creer que fuera real. Nos encontramos con la abogada de asistencia legal 3 días después y escuchó todo lo que había pasado. Empezó a presentar papeles protectivos argumentando que el divorcio fue firmado bajo coacción y no debería afectar el estatus legal de mamá respecto a las agresiones. Pero nos advirtió que el proceso burocrático podía tomar meses, y podríamos no tener meses para esperar. Estaba haciendo todo lo posible dentro de un sistema roto, pero las ruedas de la justicia se movían tan lentamente que mamá podría ser arrestada y acusada antes de que cualquier papeleo pasara. Le agradecimos, y salimos con más papeles que se sentían cada vez más sin sentido contra el peso de la corrupción institucional. Papá cargó la carpeta de documentos como si pesara 100 libras. La siguiente semana, encontré una nota en mi casillero en la escuela del director. Adentro, había una copia de registros de asistencia alterados, mostrando que había estado presente en múltiples días cuando realmente estaba con papá haciendo vigilancia. El director había hecho esto sin que se lo pidieran, creando una coartada que podría protegernos si alguien empezaba a hacer preguntas sobre dónde estuvimos. Le mostré los registros a papá esa noche, y realmente empezó a llorar otra vez, agradecido de que alguien estuviera dispuesto a desafiar al sistema para ayudarnos incluso de esta pequeña manera. Nos sentíamos tan aislados y solos que tener un aliado hizo una diferencia enorme, aunque fueran solo registros de asistencia falsos. Todo llegó a su punto culminante 2 noches después, cuando papá anunció que iba tras Andreas solo esa noche. Dijo que estaba cansado de esperar y planear mientras mamá sufría e iba a terminar esto de una vez por todas. Empecé a gritar que se iba a hacer matar y nos dejaría a mamá y a mí completamente desprotegidos. Le dije que su rabia lo estaba volviendo estúpido y estaba pensando en venganza en lugar de nuestra supervivencia. Papá gritó de vuelta que no entendía cómo era ver a la mujer que amas destruida mientras el sistema protege a sus destructores. Su voz se quebró y dijo que yo era solo un niño que no podía comprender el tipo de furia impotente que viene de ser incapaz de proteger a tu familia. Grité que ya no era un niño, que me había hecho parte de esto en el segundo que me sacó de la escuela para ser su vigía. Ambos terminamos llorando y exhaustos, la pelea drenando la poca energía que nos quedaba. Papá finalmente se sentó en la mesa y puso su cabeza en sus manos, y nos quedamos así por mucho tiempo, ambos rotos por una situación que no tenía buenas respuestas. Nos quedamos ahí en silencio por tal vez 20 minutos antes de que papá finalmente levantara la cabeza y me mirara con ojos rojos. Se limpió la cara con su manga y respiró profundo. Podía verlo tratando de recomponerse, tratando de ser el padre que tenía un plan en lugar del hombre roto llorando en nuestra mesa de cocina. Extendió la mano y apretó mi hombro.
Pasamos las siguientes 3 horas hablando de cada opción posible que nos quedaba, y fue agotador porque la mayoría de las ideas no llevaban a ninguna parte. Papá siguió regresando a la violencia, a hacer que los perpetradores pagaran directamente, y seguía empujando hacia atrás con argumentos sobre mamá, necesitándolo vivo y libre. Alrededor de medianoche, finalmente llegamos a algo que se sentía como si pudiera funcionar, o al menos no nos mataría a todos. Papá aceptó intentar un camino legal, mas antes de hacer algo que no pudiéramos revocar. Filtraríamos toda la evidencia de redes sociales a un grupo de derechos humanos que operaba fuera de nuestra provincia, gente que realmente podría importarle lo que le había pasado a mamá. Si eso creaba cualquier presión para una investigación, esperaríamos y dejaríamos que el sistema funcionara. La cara de papá mostró que no creía que ayudaría, pero estaba dispuesto a intentar porque le rogué que le diera una oportunidad más. El compromiso se sentía frágil, como si papá pudiera cambiar de opinión en cualquier momento, pero era mejor que verlo tirar su vida en venganza, que no le traería justicia real a mamá. Me fui a la cama esa noche, sintiendo como si hubiera hablado a mi padre de vuelta del borde, al menos temporalmente. A la mañana siguiente, papá y yo nos sentamos en su computadora y nos pusimos a trabajar. Creó una nueva cuenta de correo, usando un nombre falso, y detalles que no podían ser rastreados hasta nosotros. Saqué todas las capturas de pantalla que había guardado de Andreas, alardeando en línea, los chistes crudos sobre hijabs, los comentarios sobre conquistar mujeres. Pasamos horas organizando todo en una línea de tiempo clara, escribiendo una breve explicación de lo que le había pasado a mamá, y cómo las autoridades locales se negaron a investigar. Las manos de papá temblaron mientras escribía los detalles de las agresiones, teniendo que poner en palabras lo que esos chicos le habían hecho a su esposa. Incluimos suficiente información para ser creíbles, pero no tanta que alguien pudiera averiguar quién la envió. Vi la cara de papá mientras adjuntaba todos los archivos al correo. Lo vi cerrar los ojos y susurrar algo bajo su respiración antes de presionar enviar. El sonido del correo saliendo se sintió masivo, como si acabáramos de lanzar algo que no podíamos controlar. Ambos sabíamos que estábamos agarrando pajillas, que alguna organización de derechos humanos probablemente recibía cientos de reportes como este, y podría nunca leer el nuestro, pero se sentía mejor que quedarse sentados sin hacer nada mientras mamá sufría y papá planeaba asesinato. En 3 días, empezaron los susurros. Carolina pasó por la casa viéndose emocionada, y nos dijo que había escuchado de su prima, que la gente en el pueblo cercano estaba hablando sobre algunas publicaciones de redes sociales que se habían filtrado. Aparentemente, alguien había enviado capturas de pantalla a varios ancianos de la comunidad, mostrando lo que Andreas y sus amigos habían estado publicando en línea. Los ancianos llamaron a los chicos para interrogatorio. Nada oficial, pero suficiente para ponerlos nerviosos. Carolina dijo que su prima vio a Andreas en el mercado viéndose asustado y enojado, preguntándole a la gente si sabían quién había filtrado sus publicaciones. Para el final de la semana, escuchamos que los 3 perpetradores habían borrado completamente sus cuentas de redes sociales. Se estaban quedando más en casa, no saliendo tanto en el café, básicamente actuando como gente que sabía que habían metido la pata. Papá vio su comportamiento cambiado con esta satisfacción, sombría en su cara, como si verlos incómodos fuera lo primero bueno que había pasado en meses. Pero podía decir que no estaba satisfecho, que ponerlos nerviosos no era lo mismo que hacerlos pagar por lo que habían hecho. Aún así, era la primera vez que los perpetradores habían enfrentado algún tipo de consecuencia, y eso se sentía como algo, aunque no fuera justicia. Carolina apareció para nosotros otra vez una semana después. Su hermana conocía a alguien que poseía un pequeño edificio de apartamentos en un barrio diferente, lo suficientemente lejos de nuestro pueblo que la mayoría de la gente no reconocería a mamá. El lugar era diminuto, solo un cuarto con un baño y una plancha para cocinar, pero la renta era barata, y el propietario no hacía preguntas. Papá y yo ayudamos a mamá a empacar sus cosas, lo cual no tomó mucho tiempo porque apenas tenía algo. La llevamos al nuevo lugar en el medio del día cuando menos gente nos vería. El apartamento era escaso, y algo deprimente con manchas de agua en el techo, y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Pero cuando acomodamos a mamá y se sentó en la cama estrecha, la vi sonreír por primera vez en meses. Miró alrededor del pequeño espacio y dijo que se sentía segura, que nadie aquí conocía su historia o la juzgaría por lo que había pasado. Papá instaló cerraduras extra en la puerta y revisó todas las ventanas mientras yo desempaqué su ropa. Nos quedamos hasta la noche, asegurándonos de que tuviera comida y supiera cómo usar la plancha. Cuando finalmente nos fuimos, mamá nos abrazó fuerte y nos dijo que nos amaba. El apartamento no era mucho, pero era suyo, y estaba lejos de la gente de Gilbert y los chismes del pueblo. Todo se desplomó 2 días después. Papá recibió una llamada de su supervisor diciéndole que no fuera a trabajar. Cuando preguntó por qué, el supervisor dijo que Gilbert había ordenado su suspensión sin pago, efectiva inmediatamente. La razón oficial era conducta impropia de un empleado gubernamental, lo cual era código para que Gilbert había descubierto que papá había firmado los papeles de divorcio, pero todavía actuaba como el esposo de mamá. La cara de papá se puso blanca mientras escuchaba al supervisor explicar que habría una investigación formal que podía llevar a cargos criminales. De repente estábamos sin ingresos, y los pocos ahorros que teníamos no durarían más de unas pocas semanas. La suspensión significaba que Gilbert estaba apretando la soga, usando el trabajo de papá como palanca para forzar cumplimiento completo.
Papá colgó el teléfono y solo miró la pared por mucho tiempo. Podía verlo haciendo las cuentas en su cabeza, tratando de averiguar cómo pagaríamos renta, y compraríamos comida, y mantendríamos el nuevo apartamento de mamá. La presión financiera era aplastante, agregando otro peso imposible a una situación que ya nos estaba quebrando. Esa noche, escuché a papá en el teléfono tratando de encontrar cualquier tipo de trabajo, pero la palabra se había esparcido de que estaba suspendido bajo investigación y nadie quería contratar a alguien que Gilbert había marcado como problema. Papá empezó a dormir en la camioneta afuera del edificio del apartamento de mamá. Dijo que no podía dejarla sola en la noche, que la gente de Gilbert o los perpetradores podrían intentar algo si descubrían dónde estaba viviendo. Le dije que necesitaba descanso, que se iba a colapsar de agotamiento, pero no quiso escuchar. Cada mañana cuando visitaba antes de la escuela, lo encontraba en la camioneta viéndose más hueco y desesperado. Sus ojos tenían círculos oscuros debajo, y sus manos temblaban de demasiado café y muy poco sueño. Mientras tanto, estaba haciéndome cargo de todo en casa, cocinando comidas para ambos y tratando de estirar nuestro dinero lo más posible. Aprendí a hacer arroz y frijoles en grandes cantidades, a comprar las verduras más baratas en el mercado, a apagar luces y a ahorrar electricidad. Se sentía como si estuviera siendo forzado a ser un adulto cuando todavía era solo un niño que quería que sus padres manejaran las cosas. Cuando le llevé comida a papá en la camioneta, apenas lo reconocía más. El padre fuerte y capaz que solía tener todas las respuestas se había convertido en este hombre exhausto viviendo en su vehículo porque no podía proteger a su familia de ninguna otra manera. La abogada de asistencia legal llamó con noticias que se sintieron como la primera suerte que habíamos tenido. Dijo que había convencido a un periodista de examinar el caso de mamá, alguien que cubría temas de derechos humanos para un periódico regional. El periodista estaba interesado en la historia porque mostraba cómo el sistema había fallado en investigar agresión y cómo los oficiales gubernamentales presionaron a familias para quedarse calladas. La abogada nos advirtió no emocionarnos demasiado, que el periodista solo estaba examinando y podría no escribir nada, pero era la primera vez que alguien con una plataforma había prestado atención a lo que le había pasado a nuestra familia. La abogada pensó que si el periodista escribía un artículo, la publicidad podría proporcionar alguna protección, haciendo más difícil para Gilbert moverse contra nosotros silenciosamente. Papá escuchó estas noticias con esperanza cautelosa, como si quisiera creer que podría ayudar, pero tenía miedo de confiar en algo bueno. Le agradecimos a la abogada y colgamos. Y por un momento, nos permitimos imaginar que tal vez alguien realmente se preocuparía lo suficiente para hacer algo. Estaba caminando a casa de la escuela un jueves cuando noté a 3 chicos siguiéndome. Mi estómago se hundió cuando reconocí a Andreas con Nehemías y Nigel a cada lado. Me alcanzaron rápido y me rodearon en un callejón entre 2 edificios donde nadie podía vernos. Andreas se veía enojado y asustado al mismo tiempo, su cara roja mientras agarraba mi camisa. Me empujó fuerte contra la pared de ladrillos y se me acercó, su aliento oliendo a cigarrillos. Quería saber quién había filtrado sus publicaciones de redes sociales. Exigía saber si era mi familia causando problemas. Nehemías se paró detrás de él, haciendo amenazas sobre lo que pasaría si no parábamos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo, pero logré deslizar mi mano en mi bolsillo y iniciar la grabadora de voz de mi teléfono. Mantuve mi voz lo más firme posible y les pregunté de qué estaban tan preocupados, por qué les importaban tanto unas publicaciones viejas. Andreas dijo que la gente estaba haciendo preguntas sobre lo que le habían hecho a esa mujer, y si no nos echábamos para atrás, mi familia se arrepentiría. Nigel agregó que sabían dónde vivía mi mamá ahora, que sería fácil terminar lo que habían empezado. Cada amenaza que hicieron fue directo a la grabación de mi teléfono y seguía haciendo preguntas para hacerlos decir más. Cuando finalmente me soltaron y se fueron riéndose, estaba temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Fui directo al apartamento de mamá donde papá estaba estacionado en la camioneta. Vio mi cara y saltó preguntando qué había pasado, y solo saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Nos sentamos en la camioneta escuchando a los perpetradores amenazarme, y cuando Andreas dijo la parte sobre lo que le hicimos a esa mujer, todo el cuerpo de papá se puso rígido. Sus manos temblaban mientras agarraba el teléfono y lo reprodujo otra vez. Escuchando cada palabra, podía ver la rabia creciendo en él, la misma mirada peligrosa que había visto cuando primero planeó ir tras ellos, pero había algo más también. Un reconocimiento de que esta grabación era evidencia real, la primera prueba que teníamos de que habían admitido haber agredido a mamá. Papá me hizo enviar el archivo de audio a su teléfono inmediatamente. Luego hicimos copias y las guardamos en 3 lugares diferentes. Llamó a la abogada de asistencia legal justo ahí y le envió una copia, su voz urgente mientras explicaba lo que había pasado. La abogada dijo que la grabación era valiosa, que tener a los perpetradores admitir que le hicieron algo a esa mujer mientras amenazaban violencia realmente podía ayudar a nuestro caso. Papá colgó y me miró con esta mezcla de orgullo y preocupación, orgulloso de que hubiera sido lo suficientemente inteligente para grabarlos, pero aterrorizado de que hubieran amenazado a su hijo. La noche siguiente, papá perdió el control. No estaba ahí cuando pasó, pero Carolina me llamó la mañana siguiente y me contó todo. Papá había rastreado a Andreas al café donde se encontraba con sus amigos cada jueves. En lugar de solo observar como había hecho por meses, papá salió de la camioneta y caminó directamente hacia Andreas en medio de la calle. La gente cerca dijo que papá agarró a Andreas por la garganta con ambas manos y empezó a estrangularlo mientras gritaba sobre mamá. Andreas trató de pelear,
pero papá era más grande y más enojado, y no se rindió. Siguió apretando y gritando, hasta que varios transeúntes lo arrancaron. Para cuando los separaron, Andreas estaba herido y jadeando, y papá todavía estaba tratando de llegar a él. Todo pasó enfrente de al menos una docena de testigos que vieron todo. Carolina dijo que la policía estaba buscando a papá ahora, que Andreas había presentado cargos de agresión, y Gilbert estaba usando el incidente para presionar por el arresto de papá. Cuando papá finalmente llegó a casa esa mañana, sus nudillos estaban magullados y había una mirada salvaje en sus ojos, como si hubiera cruzado una línea que no podía descruzar. Sabía que había empeorado todo, que su momento de rabia le había dado a Gilbert exactamente lo que necesitaba para destruirnos completamente. Descubrí lo que pasó después por Carolina, cuando me llamó como 20 minutos después, su voz temblando tanto que apenas podía entenderla. Papá había tratado de huir de la escena después de que la gente lo arrancara de Andreas, y en su pánico por escapar, chocó con una mujer mayor que estaba pasando. Ella cayó hacia atrás, y su cabeza golpeó la banqueta con este sonido terrible que todos escucharon. La gente corrió a ayudarla, mientras papá siguió corriendo a su camioneta, y para cuando alguien pidió ayuda. La mujer estaba sangrando de la cabeza, y no se movía bien. La llevaron al hospital en ambulancia, y Carolina escuchó de alguien en la escena que el doctor dijo que tenía heridas graves en la cabeza. Ahora, papá enfrentaba cargos por atacar a Andreas, más lo que hubiera pasado con esta mujer, y si ella moría, podría ser mucho peor que solo agresión. Carolina me dijo que necesitaba encontrar a papá antes de que lo hiciera la policía, que necesitaba entregarse de la manera correcta o las cosas se volverían aún más terribles. Traté de llamar al teléfono de papá, pero fue directo al correo de voz, y sentí esta sensación enferma en mi estómago, sabiendo que toda nuestra situación acababa de pasar de desesperada a completamente destruida. Corrí al apartamento de mamá, pensando que tal vez papá había ido ahí, pero cuando llegué, solo estaba mamá sentada en su cama viéndose asustada. Preguntó dónde estaba papá, y tuve que decirle todo lo que había dicho Carolina, y vi la cara de mamá ponerse pálida mientras se daba cuenta de lo que esto significaba para todos nosotros. Nos quedamos ahí juntos, sin saber qué hacer, ambos saltando cada vez que escuchábamos un sonido afuera. La policía apareció en nuestra casa vieja primero, tocando fuerte en la puerta, hasta que nuestros vecinos salieron para ver qué estaba pasando. No estaba ahí, pero nuestro vecino llamó para decirnos, diciendo que 3 oficiales entraron y registraron todo el lugar. Luego fueron al apartamento de mamá, y tocaron ahí también. Pero no contestamos, y eventualmente se fueron. Fue cuando Gilbert llamó al teléfono de mamá, y escuché mientras lo puso en altavoz. Le dijo que papá tenía 48 horas para entregarse en la estación de policía, o Gilbert personalmente se aseguraría de que mamá fuera arrestada como cómplice de todo lo que papá había hecho. Su voz estaba calmada y fría, como si estuviera disfrutando esto, y dijo que la agresión a la mujer mayor tenía testigos por todas partes, así que no había manera de que papá pudiera esconderse de esto. Le dijo a mamá que su única oportunidad era cooperar completamente y decirles dónde se estaba escondiendo papá. Las manos de mamá temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. Y después de que Gilbert colgó, solo miró la pared. Como una hora después, papá finalmente llamó desde un número que no reconocía. Su voz sonaba rota y cansada, y siguió diciendo que sentía haber empeorado todo. No nos dijo dónde estaba, sin importar cuánto le rogué. Solo dijo que necesitaba tiempo para pensar en qué hacer después. Le dije sobre la amenaza de Gilbert de arrestar a mamá, y empezó a llorar en el teléfono. Estos sollozos terribles que me dolían el pecho. Le rogué que no hiciera nada estúpido, que por favor regresara para que pudiéramos resolver esto juntos, pero dijo que no podía arriesgarse a guiar a la policía hacia nosotros, y colgó. Carolina apareció en el apartamento de mamá la mañana siguiente con el director y la abogada de asistencia legal, y nos dijeron que tenían un plan. La abogada explicó que trabajaba con algunos grupos que ayudaban a mujeres a escapar de situaciones de violencia de honor, y estos grupos tenían redes que podían mover familias a ciudades diferentes, podían conseguirnos transporte y vivienda temporal, en una ciudad 3 provincias de distancia, donde nadie conocía nuestra historia. El director dijo que tenía contactos que podían proporcionar documentos falsificados con nombres ligeramente diferentes para que pudiéramos empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Era arriesgado y completamente contra la ley, pero quedarnos aquí significaba que papá definitivamente iría a prisión, y mamá probablemente sería acusada de algo relacionado con las agresiones. Carolina sostuvo las manos de mamá y le dijo que esta era nuestra única opción real, que el sistema nos había fallado completamente, y ahora necesitábamos salvarnos a nosotros mismos. La abogada dijo que teníamos tal vez 2 días antes de que Gilbert presionara a la policía para emitir una orden de arresto para papá, y una vez que eso pasara, sería mucho más difícil desaparecer. Tendríamos que dejar todo atrás, todas nuestras cosas y toda nuestra vida en el pueblo, y no había garantía de que las autoridades no nos rastrearían eventualmente en la nueva ciudad. Mamá me miró con lágrimas en sus ojos, y preguntó qué pensaba que deberíamos hacer. Le dije que teníamos que intentar, que quedarnos aquí significaba ver todo desmoronarse. Asintió lentamente, y le dijo a la abogada que lo haríamos, y Carolina la abrazó, mientras el director empezó a hacer llamadas para organizar todo. Conseguir que papá aceptara fue más difícil. Finalmente vino al apartamento de mamá tarde esa noche, viéndose como si no hubiera dormido en días, y cuando la abogada explicó el plan de escape, solo negó con la cabeza. Dijo que no podía huir como un cobarde,
que necesitaba enfrentar lo que había hecho, aunque significara ir a prisión. Mamá agarró su cara con ambas manos y lo hizo mirarla, y su voz salió más fuerte de lo que la había escuchado en meses. Le dijo que la gente que la había lastimado ya había tomado demasiado de nuestra familia y no dejaría que tomaran nuestro futuro también convirtiéndolo en un asesino o haciendo que nos mataran a todos. Dijo que elegir sobrevivir no era ser cobarde, era ser lo suficientemente inteligente para saber cuándo la pelea ya estaba perdida. Papá trató de argumentar, pero mamá siguió hablando, diciéndole que lo necesitaba vivo y libre más de lo que necesitaba venganza contra esos chicos. Dijo que si la amaba, elegiría vida con ella en lugar de justicia contra ellos. Y vi la cara de papá desplomarse mientras se daba cuenta de que tenía razón. La jaló hacia sus brazos y empezó a sollozar, estos enormes sollozos temblorosos que hicieron temblar todo su cuerpo. Mamá lo sostuvo y lloró también, y me quedé ahí viendo a mis padres encontrar fuerza el uno en el otro, incluso después de todo lo que trató de separarlos. Después de mucho tiempo, papá se retiró y se secó los ojos, y le dijo a la abogada que haría lo que tuviéramos que hacer para salir a salvo. Lo primero que papá tenía que hacer era entregar su arma del gobierno y aceptar oficialmente la suspensión de su trabajo. La abogada dijo que esto mostraría que no estaba planeando hacer nada más violento y podría hacer que Gilbert fuera menos agresivo sobre perseguir cargos. Papá fue a la oficina del gobierno la mañana siguiente y fui con él viendo mientras entregaba el arma a su supervisor y firmaba papeles que terminaron su carrera. El supervisor se veía incómodo todo el tiempo, no viendo a los ojos de papá, y todo el proceso tomó tal vez 15 minutos. Luego papá tuvo que encontrarse con Gilbert una última vez para tratar de elaborar algún tipo de acuerdo. La abogada lo preparó sobre qué decir, cómo frasear las cosas, para que Gilbert sintiera que había ganado. Papá entró a la oficina de Gilbert solo, y salió una hora después viéndose exhausto. Nos dijo que Gilbert aceptó dejar que los cargos de agresión contra Andreas fueran reducidos a solo una multa por las cuentas médicas de la mujer mayor. Y a cambio, papá tuvo que prometer desaparecer silenciosamente y nunca causar problemas otra vez. Era un acuerdo amargo que dejó a papá sin nada, sin trabajo y sin justicia para mamá, pero significaba que no iría a prisión, y mamá no sería acusada de nada relacionado con las agresiones. La abogada dijo que era el mejor resultado que podíamos esperar, dado lo mal que se habían puesto las cosas, y papá firmó más papeles aceptando todos los términos de Gilbert. Antes de dejar el pueblo, la abogada nos encontró una última vez y nos dio este sobre grueso lleno de papeles. Adentro había copias de todo lo que habíamos documentado en los meses pasados, todos los reportes de agresión y notas médicas sobre las heridas de mamá, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Gilbert y las publicaciones de redes sociales de Andreas y sus amigos, la grabación de audio que hice cuando me amenazaron en el callejón, y declaraciones de testigos que la abogada había recopilado silenciosamente de gente que vio lo que le pasó a mamá. Nos dijo que estaba enviando un paquete idéntico a un fiscal en la capital que era conocido por tomar casos que otros oficiales se negaban a tocar. La abogada dijo que no podía prometer que algo resultaría de eso, que el fiscal podría ignorarlo completamente o podría no tener el poder para investigar a través de provincias, pero había una pequeña oportunidad de que alguien eventualmente examinara lo que había pasado. Dijo que mantuviéramos nuestra copia segura en caso de que alguna vez tuviéramos oportunidad de buscar justicia a través de canales apropiados. Le agradecimos por todo lo que había hecho para ayudarnos, y abrazó a mamá y le dijo que se mantuviera segura. Mientras salíamos de su oficina con ese sobre metido en nuestra bolsa, sentí este pequeño pedacito de esperanza de que tal vez algún día alguien se preocuparía lo suficiente para investigar, aunque sabía que probablemente no pasaría. La red subterránea se movió rápido una vez que aceptamos irnos. En 3 días, estábamos en una camioneta dirigiéndonos a una ciudad 3 provincias de distancia. Todas nuestras pertenencias importantes empacadas en 2 bolsas. La gente ayudándonos le dio a papá y mamá papeles de identidad falsificados con nombres ligeramente cambiados, lo suficientemente cerca de sus nombres reales para que pudieran recordarlos, pero lo suficientemente diferentes para que una búsqueda casual no los encontrara inmediatamente. Le encontraron a papá un trabajo como guardia de seguridad en una fábrica y consiguieron que contrataran a mamá en una planta textil. Ambos trabajos que pagaban en efectivo y no hacían demasiadas preguntas. Nuestro nuevo apartamento estaba en un barrio difícil con luces de calle rotas y graffiti en las paredes. Solo 2 cuartos pequeños con un baño y un área de cocina que apenas cabía una estufa. El edificio era viejo y las paredes lo suficientemente delgadas para que pudiéramos escuchar a nuestros vecinos peleando, pero nadie en este barrio conocía nuestra historia o se preocupaba de dónde veníamos. Mamá podía caminar a su trabajo en la planta textil sin tener miedo de que alguien la reconociera y recordara lo que había pasado. Me inscribí en una nueva escuela con un nombre diferente, y el director ahí no preguntó por qué mis registros se veían raros o por qué estaba empezando a mitad del semestre. Empezamos el trabajo agotador de construir vidas completamente nuevas de la nada, aprendiendo nuevas rutas al trabajo y la escuela, averiguando qué tiendas eran seguras y qué calles evitar en la noche. Todo se sintió extraño e incorrecto al principio, como si estuviéramos fingiendo ser personas diferentes, pero lentamente empezó a sentirse un poco más normal. Empecé a llevar un diario detallado como 2 semanas después de que nos mudamos, escribiendo todo lo que le había pasado a nuestra familia desde el principio.
Escribí sobre la primera vez que mamá fue agredida y cómo papá la trató en casa. Sobre la segunda agresión y verla llegar a casa en los hombros de Carolina. Sobre los meses de papá planeando venganza y la vigilancia que hicimos juntos. Documenté cada conversación que podía recordar, cada pieza de evidencia que recopilamos, cada amenaza que hizo Gilbert, y cada vez que el sistema nos falló. Papá me encontró escribiendo una noche cuando llegó de su turno de guardia de seguridad, y en lugar de decirme que parara, se sentó en nuestra mesita de cocina y empezó a ayudarme a recordar detalles que había olvidado. Pasamos horas repasando todo, papá agregando información sobre sus reuniones con abogados y las cosas que Gilbert le dijo en privado. Yo escribiendo todo con el mayor cuidado posible. Era doloroso revivir todo, escribir sobre los gritos de mamá y las lágrimas de papá y todas las veces que nos sentimos completamente indefensos. Pero también se sentía necesario de alguna manera. Papá dijo que estábamos preservando la verdad de lo que le fue hecho a nuestra familia, creando un registro que podría importar algún día, aunque se sintiera inútil ahora. Llenamos una libreta entera con nuestra historia, y la escondí en un lugar seguro donde nadie la encontraría accidentalmente. 6 meses después de que huyéramos de nuestro pueblo, me desperté temprano una mañana y encontré a mamá parada en la ventana de nuestro apartamento sin sus muletas. Su cuerpo finalmente había sanado lo suficiente para que pudiera moverse libremente otra vez, y solo estaba ahí parada mirando la calle abajo, con la luz de la mañana en su cara. En la cocina, papá estaba haciendo desayuno, canturreando silenciosamente mientras cocinaba huevos en nuestra estufa pequeña. Los vi a ambos desde mi lugar en el sofá, y sentí esta mezcla extraña de tristeza y alivio. No éramos la misma familia que éramos antes de que pasaran las agresiones, y nunca lo seríamos otra vez. Mamá todavía se despertaba gritando a veces de pesadillas sobre esos chicos, y papá todavía tenía esa mirada en sus ojos cuando alguien mencionaba nuestro pueblo viejo. Tenía un nombre diferente ahora, e iba a una escuela donde nadie conocía mi historia real, y a veces olvidaba responder cuando los maestros llamaban mi nombre falso. Pero estábamos vivos y juntos, y lentamente construyendo algo nuevo de las ruinas de nuestra vida vieja. Los 3 chicos que lastimaron a mamá todavía estaban libres en nuestro pueblo, probablemente alardeando con sus amigos y nunca enfrentando castigo real por lo que habían hecho. La justicia se sentía imposiblemente lejos, como algo que le pasaba a otra gente en otros lugares, pero habíamos sobrevivido cuando todo el sistema trató de destruirnos, cuando gente poderosa nos quería rotos y dispersos. Algunos días eso se sentía como su propio tipo de victoria, solo estar aquí juntos en este apartamento apretado, desayunando y preparándonos para el trabajo y la escuela como una familia normal. No era la vida que queríamos o la justicia que merecíamos, pero era nuestra y nadie podía quitárnosla. Así que sí, esa es toda la historia. Nada demasiado loco, solo una de esas cosas que la vida te arroja. Gracias por quedarse. Siempre es bueno compartir estas con ustedes. Regresen la próxima vez si quieren.